grupo 3 de la Comisión 40, la Cátedra 3. Vamos a hacer un video trabajo práctico referido a dos leyes de la reforma del Poder Judicial. Las leyes que vamos a tratar son la ley que reforma el Consejo de la Magistratura y la ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. Cuando se presenta este proyecto, se plantean diferentes posturas en el Congreso. El juez de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slácar, afirma que este paquete profundiza la idea de la democracia y cuestiona la oposición al considerar que hay un problema de ausencia de debate. En contra de esto, Ernesto Sáenz explica que el gobierno pretende generar jueces que estén al servicio de funcionarios corruptos. Bueno, una de las primeras leyes que vamos a tratar es la 26.854, que es la Ley de Regulación de Medidas Cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. Bueno, para comenzar vamos a decir que las medidas cautelares son acciones que tienen como fin asegurar el ejercicio de un derecho. Para que haya tal medida debe haber peligro inminente. Bueno, los puntos de la ley de regulación, primero dice que no existen en la actualidad normas que específicamente regulen las medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. Se busca proteger el interés público. Para que procese una medida cautelar contra el Estado, en particular tiene que demostrar que el perjuicio no es reparable. El tribunal tendrá que dar vista previa al Estado para que informe en torno al interés público comprometido. Se asegura el derecho del Estado a ser oído. La medida cautelar no puede superar los 6 meses como plazo razonable para llegar al dictado de la medida de fondo. En cuanto a estas medidas cautelares, se presentaron dos posturas. Una de ellas explicaba que esta medida garantizará mejor la prioridad frente al sistema actual. Además, considera que es razonable que los jueces apuren la decisión final de la causa, para que no estén en el aire durante demasiados años. Se puede discutir si está bien o no los 6 meses, pero hay que ponerle un fin y un tiempo determinado. En contra de esto, la ley plantea que cuando haya problemas de competencia entre un juez civil y uno del contencioso administrativo, resuelva este último. Esto le permitirá destrabar la ley de medios. Otro de los cambios apunta a que el Estado no debe interponer una medida cautelar cuando se trate de conflictos, aunque sí quedará habilitado a hacerlo en torno a protestas sociales. Algo que fue criticado porque el gobierno podrá utilizar para frenar movilizaciones en su contra. El debate por las cautelares se desarrolla con la mayoría de la oposición ausente. Frente a esto, Juan País asegura que la medida propuesta por el Poder Ejecutivo no altera ninguna regla del Código Procesal Civil. Elisa Carrió dijo: hay que tener una política de igualdad de oportunidad. La justicia es para todos. Y agregó: es un deber votar en contra. También afirman que hay que quebrantar el elemento corporativo judicial. Aseguran que tener gente ajena a la corporación puede ayudar. Bueno, nuestra conclusión es que entendemos que el Estado no es el gobernante ni el partido de turno, sino que somos todos los argentinos y principalmente aquellos sectores que por su vulnerabilidad necesitan de un Estado que sea más transparente en cualquiera de sus 3 poderes. Vemos que esta ley lo que le impulsa es destrabar el caso Clarín, pero más allá de esto, creemos que va a favorecer las posteriores medidas cautelares. Bueno, ahora vamos a hablar de la ley 26.855, que es la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. En esta se plantean que los consejeros serán elegidos por el pueblo, se incluirán académicos y científicos y pasará de tener 13 a 19 miembros. Tendrá 6 representantes del Poder Legislativo, 3 diputados y 3 senadores, 6 profesionales del derecho, 3 abogados y 3 jueces y 6 ciudadanos provenientes del ámbito académico y científico. Las elecciones se realizarán conforme al sistema de las elecciones primarias obligatorias, respetando el artículo 38 de la Constitución Nacional. Bueno, el artículo 38 dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres respecto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Los requisitos que se solicitan para ser electos son los mismos que para ser diputado nacional
Y por último, se impide presentar a concurso a quienes han desempeñado cargos o funciones públicas durante la última dictadura cívico-militar. En cuanto a esta ley, también se plantean diferentes posturas. Por un lado, se cuestionan por qué no va a poder elegirse por voto popular algo que es esencialmente político. Se ve con mucha satisfacción que la sociedad debata de un tema tan delicado y cuestionar un poder que se mantenía intocable durante tantos años. Por otro lado, también se dijo que tenemos un poder judicial profundamente aristocrático, reducido a una élite, muy permeable ante las presiones del poder económico, y por lo tanto, aquello que lo abra para quitarle todos esos componentes que lo han colonizado históricamente, parece positivo. Bueno, un ex integrante del Consejo de la Magistratura, analizando la dictadura militar, dijo que fue el Poder Judicial, desde su carácter vitalicio, el que garantizó los intereses minoritarios. Nadie va a controlar a los jueces, que van a seguir funcionando con independencia y autonomía, y esto lo dijo Pichetto. En contra de esto, se plantea que esta ley rompe con la independencia y que los jueces dependen del gobierno de turno. Saavedra dijo que la ley es grotescamente inconstitucional y también agregó que lo que tratan de preservar es que Argentina siga teniendo independencia judicial y que siga habiendo 3 poderes. Sanz, por su parte, dijo que no hay más división de poderes. Esto es un disparate soberano. El mismo ex integrante del Consejo de la Magistratura dijo que lo que quiere el oficialismo es una mayoría automática para poder sacarse encima, asustar a cualquier juez o fiscal. Cualquier gobierno quiere la justicia de su lado. También agregaron que es inconstitucional porque el pacto que está subyacente en la Constitución es el que tiene que guiar a los jueces, porque es lo que garantiza la subsistencia del sistema. Bien, ante esto la opinión que nosotros encontramos es que si bien todo gobierno pretende la justicia de su lado y probablemente en las elecciones, por lo que se viene planteando, sea el oficialismo el que gane, vemos positivo que sea el pueblo el que tenga el poder de elegir y la potestad de demostrar quiénes quieren que sean sus mandatarios en el Poder Judicial, y que también está bueno tocar un poder que nunca se tocó y que fue vitalicio por muchísimo tiempo. Por otra parte, encontramos en contra a esta ley porque el pueblo, o sea, la mayoría de esta gente, está a favor desde ese punto de vista. O sea, van a tener a la justicia de su lado con una democratización, pero que está tapada por el gobierno. Por eso también lo encontramos en contra. Lo último que conocemos acerca de la reforma es que Alar dijo que el gobierno que va en contra al fallo de Fellini sobre las elecciones de los consejeros de la magistratura en la Corte. Si eso sucede, se suspenderían las elecciones por vía personal. Bueno, así concluimos con esta noticia.